Amigos de Conecta tu Box, estamos aquí de vuelta en un episodio más. Es nada más y nada menos que una segunda colaboración con nuestros amigos de La Posguardia, con Franco. Si no han visto el episodio anterior, vayan a verlo porque está muy interesante. En este nuevo episodio, ¿de qué vamos a hablar? El tema es acerca de diferentes tips para retomar nuestra vida con esta nueva normalidad y al mismo tiempo en estos mismos tips vienen fundamentados con argumentos de por qué tenemos que tener una conciencia comunitaria y cuidar a los demás, desde las personas que nos rodean y también principalmente en el caso de Franco, que es un miembro del personal de salud, pensar también en ellos, pensar en todas las problemáticas que tienen detrás de, y bueno, ahí como quiera al final, Franco nos comparte una sorpresa que ojalá que la disfruten, está padre. Y bueno, bienvenidos, quédense con nosotros. ¿Qué onda? Yo soy Nelly. Y yo, Toledo. Y junto a ti somos Conecta tu Box. Conecta tu Box. Un espacio para ti donde tu voz es escuchada. Un podcast destinado a conectar contigo. Trayendo para ti temas de crecimiento personal y de desarrollo humano. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de esta gran comunidad? Quédate hasta el final y conecta con nosotros. ¡Conectamos! Amigos, pues como les había dicho en el episodio anterior, si no lo han escuchado, les vamos a dejar el enlace por aquí o por aquí, para que lo puedan ver. Como quiera va a estar en la caja de descripción. Ya hemos tenido la fortuna, la dicha de poder tener un diálogo con Franco sobre todo esto, el proceso de vacunación, sobre muchos mitos que se dicen sobre la vacuna. Franco dio información, creo que importante y clave, justo todo en torno al tema de las vacunas COVID. La verdad es que los invito a que vayan a escuchar o a ver el episodio, porque creo que vale mucho la pena y te puede llevar a tomar una mejor decisión de si vacunarte o no. Y pues bueno, justo sobre esa línea me gustaría comenzar este episodio, Franco. Franco tiene, bueno, doy el dato por ahí, tiene un podcast con sus amigos que se llama La Posguardia. En el episodio anterior también compartí un poquito de qué se trata, entonces si se quieren dar la vuelta pero la invitación está a que los escuchen porque creo que vale mucho la pena. Justo, pues antes como de arrancar este episodio, Franco, nos compartías anécdotas que cuando dijiste lo que sucedió en uno de los estados aquí en México, pues me sorprendió porque la verdad no había escuchado algo así. Y yo creo que en su podcast, pues al compartir tantas experiencias que ustedes en el ámbito de la salud y sobre todo en este tiempo han vivido, ayuda a sensibilizar a la población sobre este tema, ¿no? A veces yo verdaderamente pienso que cada vez más vivimos como en un mundo donde es como muy individualizado, donde solo pienso en mí, donde me olvido un poquito que soy parte de una sociedad, de una comunidad y que mis acciones y mis decisiones tienen un impacto y una influencia en el otro, aunque yo no lo vea así o yo no quisiera que fuera así. La verdad es que al estar en comunidad, al formar parte de un sistema, pues va a haber un impacto directo o indirecto ante lo que yo decida, ante lo que yo diga, ante lo que yo haga, ¿no? Veníamos platicando también justamente de cómo pues esta pandemia nos llega de forma sorpresiva. Se tienen que empezar a trabajar en soluciones rápidas para poder dar soluciones a esta emergencia que nos vino a atacar de forma mundial. Y que una de las luces pues era la vacuna y que muchos la esperábamos. Hay información que empieza a poner en duda a la gente de si se vacunaba o no se vacunaba. Y bueno, yo en el episodio anterior te decía, ¿tú qué recomiendas o qué dices de si se vacunan o no? Y creo que hiciste un comentario muy acertado de decir, pues cada quien es libre de vacunarse o no vacunarse, pero que piensen un poco también en que si no decides no vacunarte, pues qué medidas vas a tener de cuidado, ¿no? Para con el otro. También quisiera compartir antes de como arrancar con este episodio que digo, bueno, con esta parte como de los tips o recomendaciones, mucho se dice, o yo he leído por ahí, que se estiman 3 años de pandemia, Franco. Unos dicen, es que esto ya llegó para quedarse, otros dicen, bueno, lo más fuerte se estiman 3 años, llevamos 1 año y medio. Tú como experto, ¿qué opinión compartes sobre esto? ¿O qué nos pudieras decir? Sí, claro, pues muchas gracias de nuevo por estar aquí, por dejarnos compartir y hablar de lo que nos encanta. Y sí, el virus definitivamente llegó y se va a quedar y va a existir ya para siempre. O sea,
recordemos lo que nos decían en la escuela, en las clases de ciencias naturales, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, no va a haber ya ninguna desaparición del virus en el mundo. Lo que sí es que, o sea, sí va a haber un momento en el cual posiblemente llegamos a vivir una vida a la cual estábamos acostumbrados pre-pandemia. Pero sí queda claro que hay cosas que cambiaron. Yo supongo que es como cuando yo te estaba viendo una entrevista a un comediante que me gusta mucho, que es el Hugo el Cojo Feliz, en la cual le preguntan, oye, ¿y tú tú cómo ves esto de la nueva normalidad por la pandemia? Y dice, es que, o sea, yo ya viví algo así. Cuando yo tenía una pierna y me dio cáncer y me tuvieron que amputar la pierna y ponerme una prótesis, esa fue una nueva normalidad para mí y me tuve que adaptar. Entonces, ya tenía que usar un bastón y ya decía yo, pues un bastón, pues es lo mismo. Nosotros ahora tenemos que adaptarnos a que hay algo nuevo con lo que tenemos que convivir, como por ejemplo usar un cubrebocas. Que dices, ay no, que el cubrebocas y que el calor y que no puedo respirar bien, hay unos que te aprietan muy feo, hay unos que se te están cayendo, a mí yo me pongo cubrebocas y los lentes se me resbalan Sí. y es O muy se enfadoso. empañan. O se empañan, claro. Entonces, pero te tienes que adaptar, o sea, son cosas mínimas comparadas con el beneficio de usarlo. Este, que es como lo que dice Batman, ¿no? Que la máscara no la uso para protegerme a mí, sino para proteger a los que yo quiero o a los que me importan. Entonces, realmente eso es. La nueva normalidad es, pues sí, si nos vacunamos todos, o la mayoría de la población se vacuna, posiblemente sí retornemos a una nueva etapa, pues muy similar a la que vivíamos antes, a lo que estamos acostumbrados, pero aún así muchas cosas cambiaron ya, como por ejemplo esta interacción que estamos teniendo ustedes conmigo, que es a distancia por Zoom, que antes era así como que, yo no sé ni cómo se usa el Zoom, no sabía ni que existía antes de la pandemia el Zoom, o todas estas plataformas de comunicación, de videocomunicación. O por ejemplo, el trabajar desde casa, para los que trabajan desde casa, pues ya es una nueva manera. Yo, por ejemplo, el otro día estaba viendo que en Japón hay incluso en los centros comerciales hay cabinas, como si fueran cabinas telefónicas, en las cuales hay una mesita, hay un enchufe, hay una silla y llegan ellos, si por ejemplo andan de compras o van en la plaza, están, no sé, por alguna razón ahí, y de repente, pum, junta gente en la oficina. Entonces se meten ahí, se conectan a internet, hacen su junta y ya se salen. Y la cabina está climatizada y Wow. tiene un ventilador. O sea, es que eso es, o sea, el ser humano se tiene que adaptar Claro. a lo que está sucediendo. Entonces, sí va a haber virus, ya no va a ser la misma situación de los hospitales congestionados, de la gente muriendo, pero pues es simplemente cuestión de adaptación, yo creo. Fíjate que ahorita compartías algo que se me hace importante, si quieres compartir esto de las anécdotas que me estabas diciendo antes, como de arrancar oficialmente a grabar el episodio, etcétera, porque, como bien dices, el presente es que está este virus, ¿no? Y el virus ya se va a quedar y va a ser parte de. Sí. Obviamente, pues ir teniendo estos avances que son importantes, va a permitir que ciertas cosas se vayan acomodando a lo que conocíamos. Pero hay veces que se nos olvida, como decía en un inicio, que somos parte de una comunidad, ¿no? Y entonces sucede, y aquí con este comentario quiero como enlazar dos preguntas, ¿no? La primera es, viene esta esperanza, esta luz de la vacuna, empiezan a vacunar a la población, y entonces como que empieza a haber una relajación de las medidas. Y dicen, bueno, pues yo ya estoy vacunado, ya dejo de a lo mejor usar el cubrebocas o dejo de respetar la distancia, ya a lo mejor no me lavo tanto las manos, etcétera, ¿no? Me reúno en lugares más concurridos, bla, bla, bla. Entonces, luego se da un fenómeno en el que, uno, personas que tuvieron la vacuna, hubo un recontagio, ¿no? Y dicen, pero ¿cómo? Bueno, pues es que te relajaste y como quiera, como que hay que tener cuidado, seguir con las medidas, etcétera. Dos, a lo mejor no tienes un recontagio porque estás protegido, pero pues hay personas a tu alrededor que tal vez no se han vacunado y entonces no sabes
a lo mejor si puedes portar algo, como mencionabas, y que les llegue a esas personas, ¿no? Y 3, compartidas ahorita experiencias que a veces se nos olvida pensar en el personal de salud, que es el que está al pie del cañón atendiendo a las personas que están contagiadas, sean enfermeras, enfermeros, doctores, doctoras, inclusive, pues a lo mejor la gente de intendencia o de administración no está atendiendo a la persona, pero está en área a veces COVID, y también hay cierto riesgo de contagio, ¿no? Y son personas que tienen familia, que tienen pareja, que tienen amigos, que tienen actividades, que se cansan, y que a veces se nos olvida pensar en ellos, en ustedes, pero cuando, digo, ojalá y a nadie le deseo esto, ni obviamente creo que nadie quisiera, pero si estuviéramos en una situación así, donde un familiar nuestro o nosotros estamos en una situación de contagio, entonces sí volteamos a ver pues a las personas del personal de salud o que trabajan en el hospital, porque queremos como ese apoyo, ese acompañamiento, ¿no? Entonces, pero mientras no estoy en esa situación, como que se me olvida un poco, y entonces pues yo sigo bajando la guardia ante esto. La pregunta es, primero que nada, si pudieras compartir un poco de la experiencia que a ti te tocó vivir, o que tú has leído, escuchado, como lo que compartías de estas enfermeras, para que a lo mejor la gente haga un poquito de conciencia y se dé cuenta que sus acciones tienen un impacto, y que creo que la empatía y la sensibilidad ante el tema, tanto del cuidado de sí mismos, de los otros, como de cómo reacciono ante esta situación, es importante, ¿no? Porque pues no puedo nada más pensar en mí, necesito darme cuenta que vivo en comunidad y va a ser así, y necesito pensar también de esa forma. Claro. Sí, pues sí te comentaba que fue una situación bastante complicada este 2020. Respecto a lo que decías, yo considero que sí va a ser posible ya después, a lo mejor acudir a un concierto, ¿no? O ir al teatro o al cine de manera común. Yo creo que sí se va a poder. Tal vez, como dicen los expertos, tal vez en 3 años, o puede que un poquito más. Si alcanzamos la meta de la vacunación, de lo que es lo que le llama la inmunidad de rebaño, que es el 70% por lo menos de la población mundial vacunada, yo creo que sí va a ser posible un retorno a más actividades. En lo que respecta a lo que dices del recontagio, en realidad no es que la vacuna, uno, no sea efectiva, y dos, que sea por la vacuna por la cual te vuelves enfermo. Lo que pasa es que, de hecho, por eso algunas vacunas son 2 dosis, porque una es para preparar el cuerpo, 2 para terminar de prepararlo. Y normalmente tiene entre 10 a 12 días la vacuna para empezar a desarrollar esta respuesta inmune y esta efectividad. Entonces, si por alguna razón tú te contagiaste 3 días antes de que te vacunaran, el periodo de incubación del virus es entre 5 días, aproximadamente, entre 4 o 5 días. Y tú manifiestas síntomas a lo mejor 3, 4 días después de que te vacunaron. Es porque te contagiaste desde antes y tu cuerpo todavía no estaba preparado, ¿sí? Entonces, no hay una relación entre la vacuna y que te enfermes, que sea porque no sirva. Realmente es porque el periodo de incubación del virus es largo y no alcanzaste a desarrollar la respuesta inmunitaria de la vacuna. Okay. Entonces, esa es la situación, porque pues el virus es tan contagioso, y esta característica de este virus es que también su periodo de incubación es largo, porque normalmente el virus de la gripe o de la influenza o cualquier otro, te contagias y al siguiente día tienes síntomas. Te contagias, o en el mismo día de que te contagias tienes síntomas. Su periodo de incubación es rápido, pero tarda 3 a 5 días, 6 días, y por eso este tipo de situaciones pueden ocurrir. Y lo que dices en cuanto a esta situación tan complicada que vivimos, y no solamente los profesionales de la salud, o sea, todos realmente, pero lo que no estaba chido era que en ciertas partes del país, que yo recuerdo que en Jalisco se ocurrió, era que, por ejemplo, las enfermeras y enfermeros del Seguro Social no los dejaban subir a los camiones para ir a trabajar porque iban uniformados. Porque o sea, la cuestión funcionaba así. Como el Instituto Mexicano de Seguro Social son pues disciplinados, estrictos, también el ISSSTE, etcétera, pues llegas uniformado, tienes que llegar puntual porque te dan un bono por puntualidad y cosas. Yo no trabajo en el IMSS, pero sé cómo funciona. Entonces, iban las enfermeras, pues imagínate, todos tenemos una vida normal, tenemos hijos, tenemos, no sé, familia, etcétera, entonces dejas de comer o dejas de desayunar a tu familia y desayunas tú y luego te subes al camión, vas al hospital, tienes que llegar puntual, llegas, checas.
ya no tienes tiempo como para cambiarte. Además, todavía llegas, checas y te tienes que cambiar, ponerte el traje de protección personal para entrar al área donde están los pacientes COVID, para revisarlos, hacerles coger los medicamentos, etcétera. Y no los dejan subir al camión, por lo tanto llegaban tarde, por lo tanto perdían su bono de puntualidad, era bastante dinero, pues. Y aparte, en algunas partes en Guadalajara les aventaban cloro. Y les decían, es que tú, mira nomás, vienes a contagiarnos y es tu culpa que esto esté ocurriendo, que la gente esté muriendo, es tu culpa. Y no, o sea, la culpa era de que no nos estábamos cuidando, de que se estaban saturando los hospitales. ¿Dónde pones a un paciente que está afuera esperando cuando tienes todas las camas llenas? Pues lo tienes que poner en una silla o en el piso. Y aparte, ese paciente está muy grave porque está con dificultad respiratoria y resulta que necesita ventilación mecánica y no hay ventiladores mecánicos porque ya todos están ocupados porque la gente no se cuidó o no siguió las medidas que se recomendaban. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que estábamos ahí 8 o 12 horas con el traje. No puedes tomar agua porque si te quitas el traje o si te tocas con tus guantes, aparte te pones doble guante. ¿No? Imagínate, trabajar con doble guante, sí, sí. buscándole la vena al paciente para poder canalizarlo o tratando de revisarlo con los guantes, que no es lo mismo que revisarte con mis manos descubiertas. Y aparte, con el riesgo de que te contagies, los lentes empañados, el calor. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que la gente no sabía, no veía, y que eran bastante complicadas. No podíamos tomar agua, porque si tomabas agua te tenías que descontaminar todo, quitar todo el traje, meterte a bañar para poder tomar agua, ¿verdad? Porque el contagio era por la vía respiratoria. Entonces, mejor te aguantabas y ya salías 8 o 12 horas de ahí, salías directo al baño porque tenías la vejiga llena. Entonces, esas cuestiones pues eran bastante estresantes, eran complicadas y son unas cuestiones que la gente no se daba cuenta. ¿Por qué? Porque pues no se cuidaban, etcétera, y por eso la situación se salió de control. Sí, 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 sí. Y gracias por traerlo aquí al episodio porque, digo, aunque ha habido avances y aunque a lo mejor la situación no esté como cuando inició la pandemia, creo que vale la pena que la gente se dé cuenta de lo que ustedes también llegaron a vivir y a experimentar, pues para poder empatizar o sensibilizarse un poco, porque yo creo que cuando uno logra como empatizar con la realidad del otro, es cuando podemos empezar también a pensar más en comunidad y dejar de pensar de forma tan individualista, que aquí es lo que quiero enlazar como a la pregunta central del episodio, que es, ¿tú qué recomiendas, qué acciones recomiendas que la población realice para poder pues vivir sin ser irresponsables, o sea, vivir su vida con disfrute, pero con la responsabilidad de cuidarse y de cuidar a quienes quiere? Porque te pregunto esto y se me hace importante, ya que después de 1 año y medio de pandemia, creo que la gente se empieza a cansar, o si ya hay, ellos están vacunados o familiares cercanos están vacunados, como que empiezan a bajar un poco la guardia, a relajarse, etcétera. Y creo que todavía no estamos como en ese periodo. O sea, creo que la gente tiene que recordar y tenemos que recordar que seguimos en pandemia, que hay avances importantes, pero que tenemos que seguir cuidándonos, y que a lo mejor se sientan como con la confianza de disfrutar, de poder sentir que están gozando de su vida o están disfrutando del día a día, pero siendo responsables. Sí, claro, pues creo que sí, eso que mencionas es muy, muy importante eh, pues, recomendaciones realmente lo que yo les puedo decir, y no lo digo yo de que yo lo inventé, es algo que se está diciendo en todo el mundo, que es consultado y consensuado por expertos en el área pues, de la salud, de política, de economía, y efectivamente, todavía estamos en pandemia. Afortunadamente los hospitales ya no están saturados como el año pasado, que más o menos a estas alturas de julio del año pasado era un caos todavía. Pero ¿qué podemos recomendar? Bueno, definitivamente la vacunación es muy importante. Definitivamente el usar mascarilla. Y creo que algo que nos enseñó también esta pandemia es que se nos olvidaba lavarnos las manos. Algo tan básico, ¿verdad? Algo tan básico, sí. Y yo te puedo decir que eso es uno de los grandes descubrimientos de la humanidad.
el lavarse las manos, o el hecho de que con nuestras manos nosotros estábamos provocando enfermedades. Ujú, Eh, Eso yo creo que es muy importante, y el hecho de tener ese tipo de cuestiones como higiene, etcétera, pues es una cuestión cultural real, es de educación. ujú, Y yo creo que es lo que tú dijiste, el empatizar o el pensar en o que se nos olvide nuestro ego de yo, todo, yo soy el centro del universo. ¿Por qué no? Porque somos parte de un todo en el cual lo que yo haga va a tener consecuencias con alguien que posiblemente no conozcas o que no sabías que existe. ujú. Y tan claro como el primer ser humano de China que se contagió, él que iba a saber que a mí me iba a llegar un paciente a las 2 de la mañana con dificultad respiratoria en Puerto Vallarta. Ujú. Te aseguro que ni siquiera sabe que existe Puerto Vallarta. O sea, así de importante es el empatizar, el saber que hay más personas alrededor de nosotros, y el hecho de que sepas respetar ese tipo de pensamiento, de decir, ok, no soy el centro del universo. Creo que si yo me lavo las manos y yo uso cubrebocas mientras estoy en el súper, en el Oxxo, en lo que quieras, eh, puede no afectar a otra persona, pues lo hago, no pasa nada, ¿no? Ya en mi casa me lo quitaré o en mi carro me lo quitaré, pero el hecho de empatizar, respetar al prójimo, eh, eso creo que es fundamental, y el lavarse las manos, algo tan sencillo y tan básico. Eso creo que es lo que yo recomendaría, que, que pudiera incluso cambiar el curso de lo que está sucediendo y Claro. acelerar tal vez el hecho de que puedan ir a un concierto. Oye, Franco, hablando justo esto de dos consejos que digo, los hemos pues, practicado desde que inició esta pandemia, porque sabemos que es una medida de seguridad importante como el uso del cubrebocas. El uso del cubrebocas lo tenemos que traer, o sea, vayamos a alguna pequeña reunión dentro de casa o fuera de casa, tengo que traer el cubrebocas. O sea, si yo estoy en interacción con otra persona, que va a haber un diálogo, una conversación, es Sí, traer cubrebocas. No importa si estoy dentro o fuera, porque ya ves que de repente escuchaba, bueno, si estás en reuniones fuera, con cierta distancia, obviamente, no tan cercano, te lo sí, quitas. sí, ¿Se puede como considerar esa medida respetando la distancia estando en un lugar fuera o es sí. recomendable de, no, úsalo mejor? Sí, sí, obviamente el usarlo disminuye el riesgo, Ok. ¿no? Pero efectivamente, como tú dices, o sea, también la distancia es importante por esa cuestión de que el virus pesa tiene cierto peso, pues no vamos a hablar tanto de tecnicismos, pero no flota tanto en el aire y cae al piso. Por eso el distanciamiento es importante. Esa es la premisa. Este, pero sí, efectivamente, o sea, si tú estás en una reunión en un lugar cerrado y el distanciamiento tal vez no va a ser tanto, pues lo usas y no pasa nada. Ahora, si hay, como dices, un acuerdo en el cual, ¿sabes qué? No te preocupes, mira, yo ya estoy vacunado, tú ya estás vacunado, todos estamos vacunados. Ah, bueno, pues no pasa nada entonces, porque sabemos que no va a haber ninguna consecuencia de algún contagio. Ujú. Pero si no sabes, o sea, y tampoco vas a llegar al camión y, hey, ¿todos están vacunados? Claro, sí. Bueno, nadie lo hace. Ojalá, o sea, ojalá fuéramos así de respetuosos, pero nadie lo va a hacer. Es una realidad. Entonces, pues simplemente lo uso. O sea, no preguntas, a lo mejor te da pena no preguntar, pues mejor me pongo cubrebocas y ya, ¿no? Ujú. Disminuyo el riesgo de contagio a mí y el riesgo de contagio a alguien, porque no sabemos realmente quién lo traiga y quién no. Claro. Pues sí, o sea, sí sería lo mejor, pero pues somos seres humanos y tenemos razonamiento y pensamos y podemos hablar las cosas, y pues simplemente, oigan, pues ¿me puedo quitar el cubrebocas? No tienen problema. No, sabes que a mí no me han vacunado. Ah, no pasa nada, me lo pongo. Ujú. Muy bien. Inclusive o sea, el hecho de usar cubrebocas, la recomendación está en, sea lugar, por ejemplo, cerrado, la parte de la distancia, ¿verdad? O sea, sí es Sí, importante seguir teniendo la distancia recomendable aún y con claro, cubrebocas. así es. Muy bien. Y por ejemplo, en lugares que se empiezan a abrir, Franco, como por ejemplo a lo mejor cines, centros comerciales, no sé, zonas como boliche, pues que al final también entras en contacto, por ejemplo, el boliche como con las bolas que pueden ir agarrando otras personas, etcétera. Así es. O sea, como qué pudieran hacer ahí las personas que dicen, oye, pues me quiero a lo mejor animar, estando vacunada o no, pero Ujú, siguiendo medidas, como ir a esos lugares y no sentirme tan preocupada o con tanto temor que ni pueda disfrutar la salida. Pero quiero claro. hacerlo, obviamente, bueno, creo que el cubrebocas y la distancia es clave,
Pero ¿qué otras cosas pudieran hacer para que ellos a lo mejor se sientan seguros de asistir a ese tipo de lugares? Claro, sí hay, a mí me encanta el boliche y yo jugaba cuando era adolescente, de hecho jugaba hasta en torneos y todo, Ay, qué era padre. era un ambiente muy chido, sí, me gustaba mucho. Y sí, definitivamente, si te pones a pensar, pues nunca fui como le puse atención a limpiar la bola antes de agarrarla, ¿sabes? Ujú, Entonces, eh, creo que eso es básico, o sea, la higiene. ujú, Sí, a lo mejor tal vez el poner atención a estar te lavando las manos o usar gel cada vez que agarres la bola y la lances, en ese ejemplo que ujú. pone. Este, creo que el lavado de manos y la higiene, eso es algo que simplemente pues es algo sencillo, es rápido, a lo cual te puedes acostumbrar a hacerlo y que pudiera prevenir y que a lo mejor no te hace sentir tan incómodo, ¿no? En el cine, en teatro, conciertos, etcétera. Pues yo he visto que ya, por ejemplo, en el fútbol, en el estadio de Europa, pues ya hay gente acudiendo, Ujú, ¿sí? sí, Obviamente con sus medidas, con cierto distanciamiento, etcétera, pero ya se están abriendo. sí. ¿Por qué? Pues, digo, porque simplemente en esta cuestión cultural de respetar y la higiene y todo, sí funciona. O sea, ahí se vio. Ujú, Ahorita que está el torneo de Europa de fútbol, este, pues ahí se ve que las medidas, cuando las haces correctamente, sí funcionan. claro. Entonces, sería solamente eso, o sea, lavado de manos, el uso de cubrebocas en lugares cerrados, el distanciamiento social, sí funciona. Oye, Franco, y yo tenía por ahí dos dudas, ¿no? De repente sucedía antes que cuando estaba más fuerte o en este inicio de pandemia que vendían de estos tapetes como desinfectantes, o que, bueno, mi mamá, por ejemplo, pues no lo compró, pero ponía un trapeador y le ponía como un líquido que como para desinfectar, ¿no? Y que cuando llegáramos a Ajá, casa, pues nos limpiáramos ahí los pies, ¿no? O claro. bueno, los zapatos. Y que también de repente se recomendaba él, bueno, en aquellos, no sé si te llevas una bolsa o el celular, lo pones en una mesa y entonces pues limpiarlo con las toallitas desinfectantes, tus cosas, Sí. o la ropa como decir, bueno, si fuiste a un lugar público y te sentaste que en un restaurante o etcétera, como pues no te acuestes en la cama o no te acuestes en el sillón que es tela, etcétera, porque a lo mejor pues puedes traer el virus, ¿no? O algo así si se sentó ahí una persona contagiada. ¿Qué tanto de eso es cierto? O sea, sí es verdad, sí es importante como cuidar esta parte de higiene como en tu ropa, por así decirlo, no sentarte en ciertos espacios, si llegas a tu casa, Sí. el limpiar los zapatos, el limpiar y desinfectar los objetos, sea bolsa, celular, maquillaje o lo que traigas y hayas puesto en otros espacios, o Ujú. eso no es tan la línea y es más seguir cuidando con estos tres pues consejos que dabas de Sí. higiene en manos, cubrebocas y distanciamiento social. Sí, mira, al principio, cuando recién estábamos conociendo qué pasaba con este virus, Ujú, eh, incluso se salieron estudios en revistas científicas muy prestigiosas como la New England Journal of Medicine, que hicieron observaciones acerca de en qué material duraba más tiempo vivo el virus. ujú, Entonces, decían, no, pues en madera dura tantos días, en metal dura tantos días, en, no sé, loza, y así, ¿no? En plástico, en vidrio, etc. Entonces, y bueno, y en ese tiempo nosotros empezamos a ver, bueno, entonces dura tanto en el plástico, o sea, en plástico dura más, en vidrio dura menos, y luego, ¿cómo se propaga? Bueno, por aerosolización. ujú. Entonces, si tú lo traías en tu ropa y la sacudías, pues ahí había aerosolización Ok. y el virus salía volando y te podías contagiar. Entonces empezaba a ver como ese tipo de conocimiento que era como, bueno, es que es posible que se propague así, es posible que se propague de otra manera, etcétera. Y entonces fue cuando empezaron a salir los tapetes, Ok. de que dices, bueno, pues es que pisas y vas caminando y provocas aerosolización o el virus está en el piso y luego si llega alguien y limpia o agarra, lo que sea. Ujú, En realidad, llevo más conocimiento y empezamos a ver que no era tanto eso. O ok. sea, sí se puede propagar por aerosolización, eso es un hecho, sí, pero tal vez no de la misma manera que si yo te estuviera hablando de frente a ti Ujú, y yo hablando provoco partículas de saliva microscópicas ok. que se llaman gotitas de flush, Ujú, en las cuales está el virus ahí directamente y vivo y preparado para contagiar. ok. Que no es lo mismo que esté en el piso y que esté un rato en el piso o que esté en la mesa, ¿sí? Pero aún así, o sea, sí hay un riesgo de contagio, pero es mínimo comparado con el contacto directo
de tos, estornudo, de hablar, Ok, etcétera. Por eso se le puso más énfasis a la higiene de manos, porque, por ejemplo, no es lo mismo que yo haga esto claro. y luego, y luego llego y te saludo de mano, Ujú. ¿sí? Que pues, tú no sabes qué se agarró antes esa persona antes de saludarte. Claro, sí. Entonces, desde ahí, desde ese tipo de cuestiones, es cuando realmente vimos que ese es el contagio más peligroso, por Ok. decirlo de alguna manera. Entonces, ya no tanto los tapetes, que la verdad, en lo personal, es una opinión personal, a mí se me hace una tontería, Ujú. pero, pero pues, por ejemplo, la aerosolización de la ropa, o lo que tú traes en el cabello, etcétera, sí pudiera ser un riesgo Ok, mínimo comparado con lo otro, ¿no? Con lo que te comento de las gotitas de flush y el contacto directo. claro. Pues Franco, nuevamente te agradecemos. Reitero como los 3 puntos más importantes. No quiere decir que el resto no sea importante de considerar, pero recordemos que pues, la pandemia está y aunque hay avances tenemos que seguir cuidándonos y cuidando a quienes amamos. Y las 3 acciones como básicas y 3 para que las recordemos todos muy bien es lavado de manos, tener una higiene constante, el uso del cubrebocas y seguir con el distanciamiento. Y bueno, agregaría una más, esta parte de abrirnos a la comunicación, como mencionaba Franco en uno de sus ejemplos, y pues tener la confianza de preguntar, ¿no? En el sentido de si usar o si estamos en un ambiente donde a lo mejor la mayoría o todos estamos vacunados y entonces decir, bueno, a lo mejor aquí me puedo relajar un poco y quitar el cubrebocas, pero en otros espacios usar el cubrebocas por respeto y cuidado a quienes están conmigo y con quienes estoy conviviendo. Correcto. Franco, pues para cerrar el episodio, si nos puedes compartir alguna anécdota que hayas vivido por ahí en urgencia, no necesariamente COVID, que creas por ahí como padre compartir y que la gente también vaya como identificando el tipo de anécdotas que ustedes comparten en el podcast de Posguardia. Ujú. Claro, pues, es que hay bastantes. Hay unas un poquito más tenebrosas que otras, otras muy graciosas. Este, me llega, hace poco tuve una consulta de una niña que llegó por diarrea, por un virus que se llama rotavirus, ¿no? Que es algo muy común, es algo muy frecuente en la población de pediátrica, que te provoca diarrea, vómito, el niño no quiere comer, se empieza a deshidratar, se siente mal, tiene fiebre. Era una niña pequeñita, extranjera, por cierto. Entonces, bueno, hablaba en inglés. Dije, bueno, pues hasta eso que mi inglés no es tan malo, ¿verdad? Me logro dar a entender ahí entre medio señas y pronunciation, pero la niña no quería tomar líquidos Ok, y los papás no querían que le pusiéramos el suero, ok. porque digamos que, digo, si hubiera sido mi papá, me hubiera dicho, cállate, te aguantas y dejas que te piquen. Sí, Pero ahorita, pues como ya no se usa esa educación militarizada que teníamos nosotros, ¿verdad? Yo que sí. soy todavía de esa generación, entonces pues tenían que pedirle permiso, oye, ¿quieres que te pique la niña? No, pues obviamente, ¿no? Bueno, pues vamos a intentar darle suero oral y vemos si vomita, pues vamos a tener que ponerle suero, porque si no Ajá, se va a deshidratar y de la deshidratación sí se va a morir. claro. Entonces, pues los papás dijeron, bueno, va. Y ahí está, les puse el suero, les dije tienen que darle tantos mililitros, llega la enfermera y le toma la temperatura y todo, y ahí estaban tratando de darle el suero oral con una jeringa, y la niña no quería y no quería. ¿Por qué? Porque tenía náusea, porque se siente mal, y bueno, 2 horas ahí tratando de darle a la niña agua. Ok. Entonces la niña traía un unicornio de peluche. Entonces los papás ya estaban bien desesperados y me decían, doctor, es que no quiere tomar agua. Pues vamos a canalizarla. No, ok, está bien, déjenmelo a mí. Entonces, ya la enfermera también estaba desesperada, doctor, ¿qué onda con esta paciente? Pues no podemos darle agua, no quiere. Bueno, pues ahí voy, agarro el unicornio y lo agarré y le dije, a ver, ¿cómo se llama tu unicornio? Sparkles, me dijo. Ok, Sparkles. ¿Cómo ves que si no toma agua, vamos a tener que picarla, vamos a tener que ponerle suero? Entonces, la única manera de que se vaya esta niña a su casa es tomando agua. Tomando agua. Y ya yo sé como que me contestaba así, sí. Y ahí me tenías yo hablando con un unicornio de peluche y los papás viéndome nomás y las enfermeras viéndome así como, ¿qué onda con el doc? Y la niña, está bien si quiero. Así, Sparkles, ¿estás de acuerdo que si no toma agua, le vamos a picar? Sí, ok. ¿Vas a tomar agua? La niña, sí, ok. Y ya le empezamos a dar agua. Bueno, pues era un jugo de uva, bueno, era más bien un pedialite de uva. Ajá. Y la niña, es que no me gusta el agua, bueno, tráigale de fresa. Y luego ya le dimos el de fresa, este sí me gusta. Ah, bueno, pues tómate. Bueno, pues se lo tomó. Los papás estaban bien contentos, sorprendidos, así como que, bueno, y aparte, o sea, era en inglés la conversación con la niña, ¿verdad? Claro. O sea, todavía, imagínate con mi inglés ahí medio chafa, hablando con un unicornio. Y al final los papás, no, muchas gracias, doctor, que no sé qué. Y yo, oigan, nadie me grabó, ¿verdad? Hablando con el unicornio de peluche. Y la enfermera, sí, sí te grabamos. Oh,
Luego hay Franco en las redes sociales, ¿no? hablando con un unicornio de peluche, sí. Bueno, pero se Y logró. bueno, sí, se logró y la niña al final sí se tomó el agua y se sintió mejor y la pudimos dar de alta, ¿no? Ya no se tuvo que quedar hospitalizada. Oye, Y así al final, como la esposa enojada con el papá, porque mira, lo que el doctor hizo tú no lo pudiste hacer, y bla, 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 y dije, que la chica ahora ya provoqué un duelo ahí marital. marital. Bueno, y yo creo que el decir, chin, si hubiera hecho eso hace 2 horas, se hubieran ahorrado como todo ese tiempo, ¿verdad? Ya sé. Pero bueno. Oye, Franco, pues muchas gracias por haber estado con nosotros, un gusto. Si quieres recordar nuevamente en este episodio cómo lo pueden encontrar a La Posguardia en las redes. Ah, claro, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram como La Posguardia Podcast, en nuestro canal de YouTube también como La Posguardia, en la cual ahí van a encontrar pues todos los episodios, y también nos pueden encontrar, bueno, ya dijimos que en Twitter, ¿no? Que es el infierno, y bueno, básicamente en las plataformas de audio como Apple, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcast. Ahí van a encontrar también todos nuestros episodios y pues los invitamos a que nos escuchen. Y si les gusta, pues qué bueno, me da mucho gusto y suscríbanse en YouTube. Y si no les gusta, pues compártanlo con la gente que les cae mal. Muchas gracias, Franco. Y bueno, pues agradecerte. También aprovecho este espacio para recordar redes sociales de nosotros. Conecta tu Vox con X ahí al final de Vox. Estamos también en Insta, Facebook, en YouTube, Spotify y por ahí un canal en Telegram para quien nos quiera seguir. Importante lo que decía por aquí Franco, suscribirse, no les cuesta nada, y a nosotros nos viene muy bien. Y como dice, pues si saben de ahí gente que le interese, comparta, y si no, sigan también el tip de Franco. Si te cae mal alguien, bueno, compártelo. Compártelo con ellos. Muchas gracias, Franco. Pues ojalá y se puedan seguir dando otras colaboraciones, tanto en La Posguardia como aquí en Conecta tu Box. Un gusto poder conectar contigo, bendita tecnología que nos permite esto. Y bueno, pues que tengas un muy bonito fin de semana. Y recuerden Igualmente. que, gracias, que Conecta tu Box lo hacemos todos. Gracias, chicos. Gracias.